Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el vídeo especial por los 3 años del canal. El pasado 5 de julio hizo 3 años que subí mi primer vídeo hablando de libros aquí al canal y bueno, no me puedo creer que hayan pasado ya 3 años, o sea, se me ha hecho súper corto. Hoy os traigo un vídeo que yo creo que de cierta forma os lo debía. Es un vídeo bastante especial para mí porque vamos a hablar de teatro. Os traigo 10 obras de teatro. Para mí el teatro es muy importante, fue lo que estudié. Yo hice la carrera de artes escénicas en la que el teatro pues tiene un gran peso, ¿no? De hecho, la mayoría de las obras de teatro de las que os voy a hablar aquí las leí en la carrera. Y bueno, digo que de cierta forma os lo debía porque, bueno, siento que en Booktube no se habla mucho del teatro, ¿no? Como que es algo que no interesa mucho y ya que yo lo estudié, ya que a mí me gusta, pues voy a hablar yo de él, ¿no? Hace un año o dos os subí un vídeo en el que os hablaba de obras de teatro adictivas para leer en un día. Os lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la cajita de información. Como veo que al final sí que he interesado, pues qué mejor que este vídeo especial, ¿no? En el que os voy a hablar de 10 obras de teatro que para mí son imprescindibles. Por desgracia, pues he tenido que dejar bastantes en el tintero para que el vídeo no se hiciera súper extenso, pero bueno, yo creo que habrá segunda parte. Yo creo que sí, porque ha habido bastantes títulos que pues, no he podido meter en este vídeo, aunque tal vez os los vaya mencionando por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, este es un vídeo que bueno, pues me hace una ilusión tremenda grabar. Estoy deseando hacerlo y bueno, pues es todo vuestro para agradeceros estos 3 años, agradeceros vuestros comentarios, vuestros mensajes, los likes que me dais y bueno, pues cada persona que le ha dado al botón de suscribirse, ¿no? Muchísimas gracias. Espero seguir otros 3 años más. Y bueno, creo que ya me voy a callar y vamos a hablar de libros, que es lo que nos interesa. No va a haber ningún orden en concreto, simplemente según me he ido acordando de estas obras o según las he ido sacando de la estantería. Vamos a empezar con Tennessee Williams, uno de mis dramaturgos favoritos, y os voy a hablar de El Zoo de Cristal. Como veis, en esta edición que yo tengo también está un tranvía llamado Deseo y bueno, también podría estar en esta lista, pero como os digo, posiblemente haya una segunda parte. En este caso nos centramos en El Zoo de Cristal. Es una obra, bueno, maravillosa, pero maravillosa, no tan conocida como Un tranvía llamado Deseo, pero bueno, aunque me encantan las dos, yo creo que la que más me llegó fue El Zoo de Cristal. De hecho, el TFG, el trabajo final de grado, lo hice relacionado con Tennessee Williams porque bueno, pues realmente es un dramaturgo que bueno, me encanta. Y en este caso os hablo de El Zoo de Cristal. Tenemos a Tom, que es un joven que nos va a contar la historia, pero cuando él ya se ha ido, ¿vale? Entonces vamos al pasado, cuando él vivía con su madre y su hermana en San Luis. Y bueno, él era la columna fundamental que mantenía la economía de la familia. Y su hermana, bueno, pues por ciertas inseguridades, ¿no? Ansiedades y bueno, pues un problema físico que tiene, pues no se atreve a salir al mundo, ¿no? No encuentra pareja, no socializa con nadie y bueno, pues su madre sobre todo está muy preocupada por cómo va a ser su futuro, ¿no? Porque pues, no tiene estudios, no trabaja, no parece que vaya a hacerlo, ¿no? Entonces bueno, es una preocupación bastante palpable. Conocemos la historia de Laura, que en cierto modo es la historia de la hermana del propio Tennessee Williams. Os hablé tanto del Zoo de Cristal como de Un tranvía llamado Deseo en el wrap-up, que os lo voy a dejar abajo en la cajita de información porque ahí me extiendo largo y tendido hablando de estas dos obras porque realmente son muy importantes. A mí la verdad que El Zoo de Cristal me llegó especialmente por esa vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Y vi
realmente una chica que lo estaba pasando mal, que era muy vulnerable y bueno, cuyo futuro era completamente incierto, ¿no? Y bueno, en cierto modo pues me sentí identificada con ella, ¿no? Es una obra importantísima de todo el teatro de Tennessee Williams y os la recomiendo muchísimo, sobre todo esta edición porque bueno, pues trae las dos obras y las dos obras son pues, igual de imprescindibles, ¿no? Y están genial. A mí la verdad que ambas obras me gustaron muchísimo, de hecho son el eje principal del trabajo que hice, ¿no? Ahora vengo por aquí con un mazacote, os enseño el teatro completo de Miguel Miura, pero tranquilos, que no os voy a hablar de todas las obras de él. De hecho, tengo que decir que yo solamente he leído dos, sería Tres sombreros de copa y Sublime Decisión. Sublime Decisión es una obra magnífica, muy poco conocida, muy desconocida. Nos habla sobre una joven que demuestra que puede trabajar tanto o incluso más que un hombre y que por sí sola se puede valer. Pero bueno, no vengo a hablar de ella, vamos a hablar sobre Tres sombreros de copa. Esta obra puede ser la más conocida del autor y bueno, es una obra que pertenece al teatro del absurdo, ¿no? Miguel Miura era un dramaturgo especializado en el teatro del absurdo y bueno, era maravilloso. Yo ya os digo que solamente he leído dos obras de él, pero espero algún día leer todo este volumen porque aquí tenemos toda la obra. Hay algunas obras que incluso son exclusivas solamente de este volumen. Volviendo a Tres sombreros de copa, es una obra que pertenece al teatro del absurdo. En ella tenemos a Dionisio, un joven que va a pasar su noche de bodas a un hotelito en el que ya ha estado más veces y bueno, pues se lleva muy bien con el dueño, son casi como padre e hijo. Y justamente esa noche llegan pues una especie de marchantes, de circo, de bueno, pues gente que monta espectáculos, ¿no? Se podría decir que invaden la habitación de Dionisio en esa noche tan importante para él y bueno, concretamente habrá una joven llamada Paula. Verá que Dionisio no es como otras personas con las que ella y el resto de la compañía ha jugado, por así decirlo. Tampoco quiero decir mucho más porque entonces ya pues, bueno, se revela todo, ¿no? Pero bueno, es una obra que ya os digo pertenece al teatro absurdo. Para mí es muy muy interesante porque bueno, se llega a una serie de reflexiones y bueno, cómo los personajes dejan sus sentimientos de lado para de alguna forma cumplir con su deber. La verdad que bueno, pues, me parece fascinante. La verdad que me gusta muchísimo. Pues espero releerlo pronto porque ya os digo que yo este pedazo volumen algún día me lo leeré entero. 1600 y pico. Bueno, poco a poco. Me parece muy interesante porque es como muy cómico. Pues me voy a dejar el libro que al final me hago daño en la muñeca. Me parece muy cómico, ¿no? Es como muy absurdo, muy... Bueno, pues cosas así como que no tienen sentido, pero en verdad, en el fondo, si escarbamos un poquito, son cosas que tienen todo el sentido del mundo y que se dicen verdades como puños. Nos ponemos un poquito filosóficas y os voy a enseñar La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esta es una obra que, bueno, yo considero que es imprescindible porque es muy filosófica, trata temas que son válidos hace 400 años cuando se escribió, hace 300, hace 100, ahora mismo, y estoy segura que dentro de unos cuantos años también va a seguir siendo una obra muy importante en la que se traten temas de actualidad, ¿no? Creo que todo el mundo más o menos conoce de qué trata La vida es sueño. Bueno, yo voy a decir aquí algunas pinceladas. Tenemos a Segismundo, que es un joven príncipe, pero que él no sabe que es príncipe porque lleva toda su vida encerrado en una torre, aislado del mundo, porque su padre bueno, vio que él iba a cometer atrocidades cuando llegara a ser rey, ¿no? Pues que se le iba a subir la corona a la cabeza, ¿no? Entonces decidió apartarlo del mundo para que eso no sucediera. Pero ahora que ya han pasado bastantes años, pues decide ver cómo es su hijo, ¿no? Decide conocer a su hijo. El único trato que ha tenido con alguien ha sido con pues, la persona que estaba allí vigilándole, ¿no? Y dándole de comer y demás. Y en este libro se hacen unas reflexiones tan filosóficas, tan trascendentales, ¿no? Tan sobre la vida, porque esto al final
habla sobre la vida, ¿no? ¿Qué significa la vida? ¿Qué es la vida? Es una obra maravillosa que a día de hoy yo considero que todavía está de actualidad. Y bueno, no solo tenemos esta trama principal de Segismundo, ¿no? También hay trama secundaria con personajes secundarios también muy interesantes. Y nada, os lo recomiendo muchísimo como pues, todas las demás obras de las que he hablado y os voy a hablar, la verdad. La siguiente sería Casa de muñecas de Henrik Ibsen. Esta es una obra de 1800 y pocos, no recuerdo mal. Fue muy importante para la época porque estuvo prohibida. Se decía que atentaba contra la unidad del matrimonio y de las familias. Su protagonista es una mujer que, bueno, pues por su marido es tratada como una hija más, ¿no? Es una mujer que bueno, pues por desconocimiento de la vida, por así decirlo, se termina encontrando entre la espada y la pared. Y bueno, al final la única escapatoria que ve es huir, ¿no? Es una historia en la que vemos cómo las mujeres realmente eran muy vulnerables y bueno, a día de hoy, por suerte, hemos avanzado un poco más, pero creo que aquí sigue habiendo bastantes trazos de actualidad, ¿no? Yo creo que aunque hayan pasado pues, unos 200 y poco años, sigue siendo una obra de actualidad. Y bueno, ya os digo que en su momento estuvo prohibida, estuvo censurada porque bueno, pues se decía que atentaba contra la familia, el matrimonio, contra la iglesia incluso. Y bueno, pues es una obra de teatro imprescindible, súper breve, realmente es muy adictiva, realmente quieres conocer cómo se desarrolla toda la historia, ¿no? Y bueno, sobre todo el título, ¿no? Es muy llamativo, Casa de muñecas, ¿no? ¿Por qué Casa de muñecas? Una obra imprescindible, la verdad. Y seguimos con el tema de las mujeres. En este caso os traigo La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Una obra conocidísima, sí o sí tenía que estar en esta lista. Estuve también dudando de si poner Bodas de sangre también. Lo que pasa que, bueno, entre Yerma, Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba, que son las tres obras que yo he leído del autor, tengo que decir que me decanto por La casa de Bernarda Alba. Y nos habla sobre también la vulnerabilidad de las mujeres, en este caso en la España profunda, castiza, de hace pues bastantes décadas. Hace años en España era tradición que cuando la figura masculina de la familia, en este caso el hombre, ¿no? El padre, fallecía, pues todas las mujeres de la casa se vistieran de luto y pues estuvieran un tiempo de luto, ¿no? En este caso, Bernarda Alba, la madre, mujer del fallecido, lo lleva al extremo, ¿no? Y creo que eran 8 años lo que ponía de luto para sus hijas, ¿no? Sobre todo tenemos a Adela, la más joven, que claro, ella está viendo cómo sus años de juventud, ¿no? Años en los que tendría que estar alegre por ahí, conociendo a gente, pues se van a marchitar completamente encerrada entre 4 paredes, ¿no? Porque están encerradas en casa, vestidas de luto, haciendo como que cosen y poco más, ¿no? El único contacto que tienen con el exterior sería la Poncia, si no recuerdo mal, que es la criada, la que cocina, que sale y entra, pero las chicas no. La primera, Angustias, es hija del primer matrimonio que tuvo y es la que realmente tiene dinero, ¿no? En cambio, las otras 4, que son hijas de este último matrimonio, de este padre que ha fallecido, pues al final saben que no tienen prácticamente nada, ¿no? Es una historia que, bueno, imprescindible, ¿no? Porque vemos realmente lo vulnerables que estaban las mujeres, ¿no? Y todas estas tradiciones que tanto encerraban, ¿no? A la mujer y bueno, la poca libertad que tenían, al final, bueno, pues la poca independencia, ¿no? Al final tenían que hacer caso a su madre sí o sí. También en esta obra es muy importante la figura de Pepe el Romano. Este es un personaje, el único masculino del que se habla en la historia, que bueno, no lo vemos, no aparece en escena, pero sí que está por ahí y bueno, pues él es
por decirlo de alguna forma, un detonante bastante importante en esta historia. Os lo recomiendo muchísimo, es una obra maravillosa, es por una parte muy triste, pero bueno, es como el mismo autor decía, un drama rural que yo considero que tiene que ser leído porque esto al final es una realidad, ¿no? Esto le pasó a muchísimas mujeres. Tengo pendiente Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, que tiene una pinta increíble. Y también deciros que la editorial Trotalibros tiene una edición de La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre preciosísima. Yo no me la he comprado porque ya tengo las obras sueltas, pero para hacer un regalo no lo descarto porque es una edición preciosísima. Continuamos con obras del teatro español y os enseño Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Tenemos la historia de una escalera de vecinos, estamos en un edificio de vecinos y de ahí no salimos y vamos a ver cómo dos jóvenes que viven en esa escalera hacen sus planes de futuro, ¿no? Y esto y lo otro y tal, y dentro de unos años esto y lo otro. Y vemos que cuando pasan los años, todo ha cambiado. Lo único que sigue ahí es la escalera. Ellos ya tienen sus años, tienen sus hijos, no se han cumplido los planes que tenían, y ahora vemos en sus hijos esos mismos planes, ¿no? Los planes que tenían sus padres. Tal vez los de ellos salgan favorablemente, ¿no? Como ellos quieren. Es una historia que bueno, me gustó muchísimo. Vemos el paso del tiempo. También a la escalera le afecta este paso del tiempo. Y bueno, me fascinó que no salíamos de esa escalera, de ese edificio, del rellano de las puertas. Es lo único que he leído de Buero Vallejo, pero estoy deseando leer más porque realmente me parece que bueno, esta historia en concreto es maravillosa. Es una obra buenísima, pero buenísima, en la que vemos sueños frustrados, sueños que hacen ilusión, ¿no? El planear tu futuro y demás. Luego pues algunos salen truncados, pero otros pues todavía está la esperanza, ¿no? Y nada, pues es una obra de teatro maravillosa que os la recomiendo mucho. Creo que de esta obra también hablé en el vídeo de obras de teatro adictivas que recomendaba. Ahora vamos con una de mis obras de teatro favoritísimas, pero favoritísimas de todos los tiempos, y es Hamlet de William Shakespeare. Esta es una obra que le tengo muchísimo cariño porque la leí cuando estaba en bachillerato para la clase de literatura universal. La comentamos, analizamos algunas escenas y demás, y bueno, pues fue súper enriquecedor. Además de que yo tengo esta edición que es la de cátedra, que viene por una parte el texto en la versión original y por otra traducido al castellano, además de una introducción maravillosa como todas las obras de cátedra. Siempre lo digo, pero es que es verdad, las introducciones son bueno, súper complementarias y yo creo que ayuda mucho a entender el autor, la obra, cómo creó los personajes, bueno, pues el argumento y el estilo y muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que le tengo cierto cariño por todo, por la experiencia leyendo esta edición en concreto, por la experiencia con el profesor en clase y bueno, pues todo, ¿no? No creo que haga spoiler con esta obra de teatro porque también fue escrita hace muchísimos años, ¿no? Tenemos a Hamlet, que es un joven príncipe cuyo padre ha fallecido hace poco. Entonces se le aparece el fantasma del que cree que es su padre. Y entonces este le dice que en verdad no ha tenido una muerte natural, sino que ha sido envenenado. Ha sido cosa de su tío Claudio, que ahora es rey porque se ha casado con su madre. Entonces Hamlet tiene la duda de si eso que ha visto es real, si no, si el fantasma estaba diciendo la verdad, si estaba mintiendo, si realmente su tío es un asesino, si su madre también colaboró, si sí, si no. Yo lo recuerdo como algo un poco agobiante, ¿no? Porque es esa incertidumbre de no saber qué es verdad, no saber qué es mentira, no saber si hacer algo, si quedarte como estás. Y bueno, es ese cierto punto que incluso te puede llevar a la locura, ¿no? Para mí es una obra, como os digo, muy especial. Y también estuve pensando si incluir en esta lista Macbeth, pero bueno, ya os digo que puede ser que haya una segunda parte de este vídeo y en esa lista sí que estará Macbeth.
Porque bueno, Macbeth también me parece una historia buenísima, pero buenísima, buenísima. Lo que pasa que, bueno, pues en esta primera tanda, por así decirlo, me quedo con Hamlet. A mí me fascinó todos los personajes, también el de Ofelia me parece súper, súper interesante qué pasó con ella, ¿no? Porque es como que hay mucho desconocimiento y tal, es como que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? La verdad que, bueno, me parece una obra redonda, redonda, redonda. Continuamos con ediciones de cátedra y os enseño esta que contiene 4 obras. Yo en concreto os voy a hablar de El jardín de los cerezos de Anton Chekhov. De las demás no os puedo hablar porque todavía no las he leído. Tengo pendiente leer este volumen entero porque, bueno, El jardín de los cerezos me maravilló, me gustó muchísimo. Tenemos a una familia que ha bajado de posición social, ya no tiene ese poder, ese dinero que poseía antes, entonces ya no se pueden quedar en la casa en la que están, ¿no? Es una casa pues muy grande, lujosa, que tiene un jardín precioso lleno de cerezos. Claro, al abandonar esta casa no solo abandonan esa posición social que tenían, ¿no? Sino que también están abandonando los cerezos, eso que para ellos tan importante era, ¿no? Y tanto significaba. Es una historia pues muy triste, ¿no? En la que pues, realmente vemos a una familia que está destrozada y que no puede hacer nada, ¿no? Y leer esta obra, la verdad que bueno, yo lo recuerdo como una delicia. La leí cuando estaba en la carrera, como algunas de estas obras, y bueno, fue maravilloso. La verdad que es de las pocas obras de teatro ruso que he leído, pero es muy interesante. El teatro ruso es súper, súper interesante y tampoco oigo a mucha gente hablar de él, ni siquiera cuando estaba estudiando, pero la verdad que a mí me parece, sí, de lo más interesante. Y ya os digo que estoy deseando leer La Gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas y hacer una relectura de El jardín de los cerezos, porque estoy notando que tampoco lo tengo así como muy fresco y podría haberos dado un argumento un poquito mejor, pero bueno, confiad en mí y leed El jardín de los cerezos porque no creo que os arrepintáis. Volvemos al teatro del siglo de oro español y aquí os traigo El caballero de Olmedo de Lope de Vega. Yo tengo esta edición que también tiene El perro del hortelano, una obra que estuve debatiéndome entre si poner El perro del hortelano o El caballero de Olmedo. Finalmente me decanté por El caballero de Olmedo, pero El perro del hortelano también podría haber estado en esta lista. De ahí sale lo de no seas como el perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer. Es una obra que, bueno, también estuvo, la verdad que súper, súper bien, pero os vengo a hablar del caballero de Olmedo, que he llegado a la conclusión de que me llegó incluso más. En este caso tenemos a Don Alonso, también conocido como el caballero de Olmedo, que llega a un pueblo que, si no recuerdo mal, es Medina, creo, y allí se enamora de Doña Inés. Pero Doña Inés ya está comprometida con Don Rodrigo, creo que era. Entonces el caballero de Olmedo, como no se puede quedar quieto, va a pedir ayuda de una alcahueta, ¿no? Esto nos recuerda mucho a La Celestina de Fernando de Rojas, es bastante parecido, ¿no? Entonces va a pedir ayuda de una alcahueta, ¿no? Para conquistar a Doña Inés. Y bueno, esto le llevará a su perdición, ¿no? Por así decirlo, porque esta obra, El caballero de Olmedo, es una tragicomedia. Empieza como comedia y termina en tragedia. También de Lope de Vega, una obra muy muy famosa es Fuenteovejuna. Y tengo que decir, creo que unpopular opinion, yo Fuenteovejuna, o sea, me costó terminar la obra porque tenía que hacer un trabajo que si no, o sea, madre mía, qué obra más pesada, de verdad no me gustó nada, de nada, de nada. Así que me quedo con El caballero de Olmedo, os lo recomiendo muchísimo, está muy bien, la verdad que sí, las rimas y todo, y bueno, es que Lope de Vega era un maestro, ¿no? Excepto en Fuenteovejuna, que para mí, pues no, la verdad que no, pero bueno, a gustos los colores, ¿no? Y ya la última obra de la que os voy a hablar, también me costó bastante escogerla. Os vengo a hablar de el teatro griego, concretamente de Medea, que como veis aquí pone Tragedias 1 de Eurípides, es el volumen 1. Yo cuando me tuve que leer Medea, lo vi en esta edición y dije, bueno, pues ya que trae más obras de teatro, así leo también las demás. Bueno, ¿las habéis leído vosotros? Porque yo no.
yo no. Medea es una tragedia de Eurípides y me costó un poquito elegirla porque también estaba entre Edipo Rey. Posiblemente Edipo Rey esté en la segunda parte, si algún día lo hago. Medea también es una obra que, bueno, es de todas las que os he traído la más antigua. Tiene, bueno, pues fue escrita en el 400 a.C. más o menos, casi 2500 años. Así que, bueno, una vez más, no creo yo que vaya a hacer spoiler. Medea es muy famosa porque es un personaje al que se le ha juzgado mucho. Ella era como una especie de sacerdotisa, si no recuerdo mal, que lo dejó todo para casarse con Jasón. Su padre no quería, pero ella pues no obedeció y se fue con él, ¿no? Entonces la historia empieza en el punto en el que Jasón se va a casar con otra mujer para ascender de clase social. Entonces Medea, por supuesto, a ella pues no le sienta bien nada de esto y decide vengarse de Jasón, ¿no? Pues por un lado arrebatándole lo que él más quiere y por otro lado haciendo lo que puede para que no se case con la otra chica y que, bueno, pues finalmente él no ascienda de clase social, ¿no? Porque al final pues Medea piensa, pues si no me quieres a mí y a la familia que tienes, eres tan avaricioso, pues al final no vas a tener nada. Ya os digo que no creo que haya hecho spoiler porque pues ya tiene sus 2000 añitos largos esta obra de teatro, pero bueno, si en algún caso pues lo he hecho, no os preocupéis que aun sabiendo esto la obra se puede leer perfectamente, ¿vale? Yo creo que sinceramente de todas estas obras de las que os he hablado, por mucho que os haya contado, merece 100% la pena leer todas y cada una de ellas, porque están escritas, wow, me estoy dando cuenta ahora de que todas están escritas por hombres. Yo en cuanto a novela y otro tipo de géneros y tal, pues soy más de leer a mujeres que hombres, pero bueno, concretamente en teatro sí que es verdad que leo más hombres que mujeres, ¿no? Pero bueno, coincidencias que todos son hombres, perdonadme. Como os iba diciendo, por mucho que yo ya os haya contado estas obras, por mucho que creáis que sabéis de estas obras, leedlas, porque aunque os sepáis más de la mitad del argumento, lo que sea, el leer a estos autores, descubrir su pluma, las palabras que utilizan, algunos de ellos cómo riman, no sé, cómo son los demás personajes, a mí la verdad es que me encanta y os recomiendo 100% que si alguna de estas obras os llama la atención, le deis una oportunidad, porque creo que en general son obras que pueden gustar a un gran número de personas y bueno, pues para mí son imprescindibles, así que ¿qué queréis que os diga? Yo os las recomiendo todas y cada una de ellas. Ya está aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos, espero que os haya gustado mucho. De verdad que son obras de teatro que me han fascinado, me han gustado muchísimo y que, repito, yo personalmente considero indispensables. Yo creo que he dicho bastante de estos libros, yo creo que he dicho cositas que os hayan podido llamar la atención para que leáis alguna de estas obras y ya os comenté que abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los links de todos los vídeos en los que hablo de todos estos libros, por si queréis saber un poquito más, porque sí, yo en este vídeo quería explayarme un poquito más y tal, pero bueno, sí que hay algunas obras que bueno, pues en otros vídeos también doy algunos toques de información sobre ellas y demás, y bueno, pues por si queréis verlos, abajo en la cajita de información vais a tener todos los links. Y yo creo que por mi parte nada más, os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Adiós.